Queridos hermanos en Cristo, hoy es el 20º domingo del tiempo ordinario y los invito a reflexionar conmigo sobre el tema Salvación para todos los que creen. Salvación para todos los que creen. En la primera lectura de hoy, el profeta Isaías hace una declaración a los extranjeros acerca de la salvación de Dios que les estaba llegando y que abrirá una alianza a aquellos que se aferrarían al sábado y amarían el nombre del Señor. A continuación, viene una promesa donde Dios hace una invitación a todos sin discriminación diciendo que Él traerá al santo monte a todos los extranjeros que se unan a Él. Es decir, llevarlos a su santo monte y hacerlos gozosos en su casa, porque su casa se convertirá en una casa de oración para todas las personas. Se sabe que Jesús, el Hijo de Dios, nació en Israel y es un lugar donde comenzó su ministerio público. Y aunque la mayor parte de su trabajo ministerial tuvo lugar en Israel, viajó a veces a algunos territorios paganos vecinos. Esto indica que su propósito al venir no era salvar solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. En este sentido, la lectura de hoy busca hablar de esta salvación universal que Dios nos trajo a través de su Hijo Jesucristo y que anunció a través de sus palabras y acciones. Esta salvación no se produce así, sino profesando nuestra fe en Dios durante el bautismo que nos hace cristianos. En este sentido, el Evangelio de hoy nos ofrece un escenario de una mujer cananea que había buscado persistentemente a Jesús en busca de ayuda. Fingiendo no haberla oído, y sus discípulos impidiéndole llegar a él, Jesús estaba tratando de ver el alcance de la fe de esta mujer en él. En su respuesta, Jesús le dice: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pensando que esto podría haberla desanimado a irse. Pero eso no fue suficiente. La existencia constante de esta mujer, que era una demostración de su gran fe en Jesús, le hizo darse cuenta del deseo de su corazón, que era la curación de su hija. Su acción de mantenerse firme en su fe cumplió la profesión de Isaías sobre la salvación de Dios que vendría a los extranjeros. Esta niña todavía se salvó, aunque su madre y ella misma no pertenecían a ser judías. Pero la perseverancia y fe de su madre en Jesús como Hijo de Dios se convirtió en un factor clave para superar el obstáculo que salvó a su hija. Que ustedes que tienen fe en Dios como esta mujer, reciban la bendición de Dios, que se haga su voluntad en su vida. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.